Buenas tardes, participantes a este primer evento de enfermedades raras o huérfanas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Soy la doctora Nancy Loaiza, médico hematólogo, jefe de servicio de hematología del Hospital Nacional 2 de Mayo y también coordinadora del equipo multidisciplinario de enfermedades raras o huérfanas del Hospital 2 de Mayo. Me siento complacida realmente por la acogida que está teniendo nuestro curso. Como ven, vamos a estar juntos todo este año hasta diciembre y nuestro interés principal es que puedan conocer las patologías que de las diferentes especialidades hemos seleccionado un grupo de profesionales con amplia experiencia y puedan ustedes al final en sus diferentes áreas de trabajo, sobre todo si estamos con colegas del primer nivel de atención, puedan ustedes tener la posibilidad de encontrar, y ese es el interés, de poder tratar de visualizar a esta población y que se requiere un diagnóstico temprano para poder transferirlo a centros de mayor complejidad y podamos dar un tratamiento adecuado, que al final vamos a ver que impacta grandemente en la calidad de vida de estas personas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor Nelson Purizaga Rosillo, que le agradecemos por su participación y porque el doctor va a aperturar realmente este evento. Es el doctor Purizaga, es médico genetista, trabaja en el Hospital Nacional Edgardo Revaretti Martins, ha sido egresado de la Universidad Nacional de Piura, su especialidad de médico genetista lo realiza en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la sede del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Tiene muchísimas capacitaciones nacionales y también internacionales, como en la Escuela Latinoamericana de Genética Humana en Brasil, en la Red de Enfermedades No Diagnosticadas de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Es un investigador reconocido por RENACIT y por CONCITEC, y como ven, realmente el doctor Purizaga tiene amplia experiencia. Es miembro de la Sociedad Peruana de Genética Médica y miembro del Comité Asesor de la Asociación Internacional de Lipodistrofias. Doctor Purizaga, bienvenido y lo dejo para que haga la primera exposición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los colegas que están conectados. Mil disculpas que tengo algún problema con mi cámara. Pero bueno, aquí estoy con todos ustedes. Yo felicito mucho la iniciativa que se ha tenido para hacer este curso. En realidad, no son muchas las oportunidades que se tienen para hablar sobre este tema tan importante que cada vez es más frecuente. Y como ya vamos a ir viendo, a todo nivel de atención, tanto a nivel de atención primario como a nivel de atención en institutos, estos pacientes pasan muchas veces delante de nosotros y lo importante es aprender a reconocerlos. Hay que tener en cuenta que el objetivo de esta primera charla es introducirlos a este campo, que muchas veces no se lleva en las facultades de medicina e incluso en la especialidad y subespecialidades a veces se toca muy someramente. Pero es una realidad que estos pacientes existen, que estos pacientes están en nuestros hospitales, pasan por nuestros consultorios y la idea es saber identificarlos adecuadamente. Voy a compartir mi pantalla, denme un segundo. A ver, vamos a compartir. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que son las enfermedades raras, sobre todo cuando sospecharlas. Entonces, primero necesitamos saber qué es una enfermedad rara, obviamente, ¿no? Hay que entender que la definición de enfermedad rara puede cambiar de país a país, ¿sí? Una enfermedad rara está básicamente dada por su prevalencia. Sabemos que hacemos referencia a una enfermedad poco frecuente y todo esto, ¿no? Sin embargo, desde aquí ya viene la primera duda, ¿no? ¿Qué es poco frecuente? ¿Qué es raro? ¿Uno en 1 millón? ¿Uno en 2 millones? 1 en 1000 personas. Entonces,
aún no existe consenso, ojo, entre países, pero una de las definiciones más aceptadas es que se considera una enfermedad rara cuando una enfermedad tiene una prevalencia menor a 1 en 2000. Sí, eso es de manera a nivel mundial, ¿no? Pueden van a encontrar esa es una definición básicamente a nivel de Unión Europea. Van a encontrar algunos países que tienen unas prevalencias menores, claro que sí, pero eso es lo que se conoce de manera estándar. La definición hay que entender que no incluye etiología, ¿sí? No todas las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras son de origen genético, ojo, pero sí definitivamente es una gran mayoría. El 80% de enfermedades raras son de origen genético, así que cada vez que se hable de esto, siempre va a encontrar por ahí un médico genetista tocando estos temas o médicos genetistas que hacemos el monitoreo, el manejo de estos pacientes. Existen aproximadamente 7.000 enfermedades. Y ojo, hay que tener algo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo en estos casos. Cuando terminé el internado y cuando recién era médico, pensé que las enfermedades eran las 50, 100 que había conocido durante todo el pregrado, ¿no? Sin embargo, no es así. Creía que ya se conocía absolutamente todo de las enfermedades, ¿no? Sin embargo, no es así. En genética existen, todas las semanas se reportan nuevas enfermedades, básicamente, ¿no? Y muchas de ellas obviamente son en casos donde solamente hay 2 pacientes en el mundo, 5 pacientes, 20 pacientes en todo el mundo. Entonces, esto hace que conforme vaya pasando el tiempo existan nuevas enfermedades raras, ¿no? Porque suelen ser descritas en pocos pacientes al inicio. Es así que conforme va avanzando el tiempo va creciendo la cantidad de esto. Y actualmente existen alrededor de 7.000 enfermedades consideradas raras o poco frecuentes, pero probablemente pase el tiempo y cuando yo comencé en esto hace unos años era alrededor de 6.000, ahorita ya estamos en 7.000, probablemente después van a ir aumentando. Ahora, hay algunos datos que necesitamos tener en cuenta para darnos cuenta de la magnitud de lo que es tener una enfermedad rara. Primero, hay que tener en cuenta que sí, las enfermedades raras de manera aislada son, como su nombre lo dice, raras o poco frecuentes. Sin embargo, si juntamos todos los pacientes que tienen una enfermedad rara, en realidad 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad rara. Ni siquiera hablamos de 1 de cada 10 que acude a consulta, ni siquiera 1 de cada 10 que está hospitalizado, sino que hablamos de 1 de cada 10 personas en general puede tener una enfermedad rara. Los estudios poblacionales hablan de que 6 al 8% puede tener alguna enfermedad rara, ¿no? De toda la población en general. Sin embargo, en algunas poblaciones que tienen ciertas condiciones puede ser hasta 1 de cada 10. Así que hay que tenerlo en cuenta. 8 de cada 10 enfermedades son de origen genético, como hablábamos. 3 de cada 10 niños con una enfermedad rara no llegarán a su cumpleaños número 5. Y sí, es mucho más frecuente tener pacientes con enfermedades raras en niños. Es quizá en donde más se enfoca. Sin embargo, hay pacientes con enfermedades raras en adultos, claro que sí. ¿Sí? Y miren la magnitud, ¿no? En muchos países las malformaciones congénitas, las condiciones genéticas suelen ser en realidad una de las causas mayores de la mortalidad infantil, ¿no? Sabemos que la mortalidad infantil está muy relacionado con infecciones respiratorias, con parte infecciosa, ¿no? Sin embargo, a medida que esto se controla mejor, a medida que esto se disminuye, todo esto, las enfermedades genéticas van tomando mayor importancia. Y el tiempo promedio para un diagnóstico de una enfermedad rara es de 5 a 30 años. Incluso tenemos familias, pacientes que fallecen sin un diagnóstico. Entonces, como nos damos cuenta, es necesario ahondar mucho en este tema de las enfermedades raras a todo nivel, de manera transversal, para todos los especialistas y a todos los niveles de atención. Y hay un concepto que solamente es esta diapositiva, pero hay un concepto muy importante que necesitamos entender que es la odisea diagnóstica, porque lo van a encontrar cuando pongan enfermedades raras, les aparece odisea diagnóstica, si quieren googleenlo, y vamos a encontrar un término muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo usual? Doctor, yo ¿sabe qué? Tengo molestias para orinar, estoy que orino muy seguido, y listo, ¿no? Probablemente tengo una infección urinaria, desde los síntomas hasta el diagnóstico, probablemente pase a lo mucho 3, 4 días, si quieren una semana, y se inicia el tratamiento. Sin embargo, eso no ocurre muchas veces en las enfermedades raras, ¿sí? Ocurre que pasan muchos años.
hasta llegar al diagnóstico. Y ese tiempo entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico definitivo es lo que llamamos la odisea diagnóstica. Y tenemos 3 intervalos y necesitamos trabajar a nivel de todos los intervalos, ¿no? Tenemos un primer tiempo en que el paciente reconozca los síntomas. Tenemos un segundo tiempo en el que llegó al médico y el médico lo deriva adecuadamente a un especialista. Y el tercer tiempo en el que llega un especialista y lo diagnostica definitivamente. Entonces, son 3 tiempos en los que debemos que trabajar. Ahorita probablemente estamos trabajando en este tiempo, ¿no? Que suele ser en realidad que el que mayor tiempo toma, en el que un médico de nivel de atención o un médico especialista eh, demora en identificar a que un paciente puede tener una enfermedad rara y o lo diagnostica o lo refiere a un sitio en donde lo pueden llegar a diagnosticar como se debe, ¿no? Entonces, esto es muy importante reconocerlo y sobre esto es lo que estamos trabajando. Ahora, el punto es, esta charla, cuando se lo comento a colegas de otros países, ¿no? En realidad es un poco compleja, complicada realizarlo, porque no existe un manual en donde te diga, en estos casos es una enfermedad rara, ¿no? Para otras condiciones, ¿no? Y sabes que si tienes síntoma A, síntoma B, síntoma C, muy bien, es la enfermedad A más B más C. Listo, tenemos eso. Pero si hablamos de 7.000 enfermedades que nada más hay 100 en el mundo, 1.000 en el mundo, 2 en el mundo, ¿cómo poder englobar de manera general todo eso? Entonces, la idea es, esto en realidad es mucho, mucho, mucho basado en mucha de la experiencia que podemos tener los médicos genetistas y en algunos papers. No significa que si encuentro una señal de esto, automáticamente significa que ya tiene una enfermedad rara. No, son señales que nos permiten sospechar, ¿sí? Básicamente esto es para sospechar una enfermedad rara. Por definición son de difícil diagnóstico. Ojo, doctores, hay estos cálculos que yo les menciono de los promedios es básicamente en países donde tienen toda la tecnología a todo nivel, donde no faltan recursos. Entonces, si en esos sitios de por sí ya puede demorar algo, puede demorar muchos años, entonces también puede ocurrir acá, ¿no? Muchas veces me comentan algunos colegas, ¿no? Oye, Nelson, pero no me gusta ver estos pacientes porque a veces entran y no sé qué es y se van y no sé qué es, ¿no? Y a veces siento que yo no sé, pero no significa eso. Son de difícil diagnóstico, pueden demorar. Muchos de estos pacientes tenemos que verlos una vez, análisis otra vez, hacer junta médica, hacer análisis muy profundos, y está bien, ¿sí? No deberían, son retos diagnósticos muchas veces, totalmente. Son pacientes con condiciones muy complejas, claro que sí, pero justamente la idea es saber abordarlos y saber qué solución y qué respuesta dar. Pueden aparecer en cualquier sitio. Tengo entendido que esta es una capacitación a nivel nacional. Pueden aparecer en cualquier centro. O sea, pueden aparecer desde Tumbes hasta Tacna, pueden aparecer aquí en Lima, pueden aparecer en Cusco, pueden aparecer en el Amazonas, pueden aparecer en cualquier lado. Pueden aparecer en el centro de salud Chatito, puede aparecer en Lalaquís y puede aparecer a cualquier nivel. No existe un sitio donde no pueda aparecer un paciente con una enfermedad rara. No es que solamente llegan al Instituto Nacional de Salud del Niño, el Hospital Revalidati, y solamente ahí aparecen esos pacientes. No, pueden aparecer en centros 1-1 y en institutos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos abre la perspectiva de que siempre sospechar, no solamente sospecharlo en hospitales de referencia. Enfermedades raras, seguro déjenselo a los institutos y hospitales grandes. Aquí nada más vamos a ver tal y tal y tal cosa. No, sino que siempre pueden aparecer en cualquier sitio. Buscar activamente. Ningún paciente va a venir con la etiqueta de ninguna. Ningún paciente va a aparecer con la etiqueta en la frente diciendo, doctor, ¿sabe qué? Tengo este, quilomicronemia familiar. O doctor, ¿sabe qué? Tengo una aciduria metilmalónica. Nadie va a venir así. Tenemos que empezar a buscarlos, empezar a sospecharlos. Y lo otro es que nadie conoce todas las enfermedades, ¿no? Y esto lo pongo porque a veces también, ¿no? Algunos me comentan,
es que a veces no refiero porque qué vergüenza que digan que yo no puedo diagnosticar eso. Pero no, no existe eso. O si no, yo mismo me voy a encargar de querer manejar absolutamente todas las enfermedades, porque sí, yo ya tengo 20, 30, 40 años de médico y yo ya debo que saber todo. No, nadie, absolutamente nadie conoce todas las enfermedades raras. Yo aquí llevo 5 años, no soy ni de lejos el médico genetista con más experiencia. Existen otros maestros aquí en Perú que tienen mucho más experiencia, bien, y nos dedicamos todos los días a ver esto, y ni así podríamos afirmar que conocemos todas las enfermedades raras. Entonces, esto hay que tenerlo bastante en la cabeza. Es algo que nosotros vamos aprendiendo, obviamente, viendo los pacientes, tratando los pacientes, ¿sí? Entonces, no está de más preguntar, consultar, referir. Si simplemente creemos que no es algo que nosotros podamos manejar, referirlo cuando sea. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a sospechar un paciente con una enfermedad. Vamos a poner algunos escenarios y algunos como casos clínicos, ¿no? En donde vamos a poder entender más o menos cuál es la lógica detrás de la sospecha. Primero son las malformaciones congénitas mayores o múltiples, actuales o como antecedentes. Doctor, que yo sé que tengo una mamá con epilepsia y toma fenitoína, puede pasar, o tengo una mamá que tenía acné y tomó isotretinoína, doctor, entonces eso no es genético. Claro que sí, doctores, no es genético, existen algunas malformaciones congénitas que se deben a otras causas. Tenemos a causas infecciosas, tenemos por medicamentos, ¿no? Efectos teratogénicos, tenemos muchas causas, pero dentro de eso existen causas genéticas. Y aquí recuerden que es básicamente para sospechar. Entonces, si yo tengo un paciente con una malformación congénita mayor, llámese malformación congénita mayor, aquella que interrumpe el funcionamiento de un sistema. Si yo tengo una cardiopatía congénita, que el paciente está cianótico, que el paciente hace insuficiencia, obviamente que es una malformación congénita mayor, ¿no? Si yo tengo un paciente que le falta media uñita y nada más, entonces probablemente no sea una malformación congénita mayor, ¿sí? O también lo que es múltiple, ¿no? Si tengo el paciente nace con una malformación anorrectal, nace con microcefalia, nace con cardiopatía congénita, oh, ¿sabes qué? Esto puede ser una condición genética, una enfermedad rara puede ser. Ah, listo, entonces empezamos a buscarlo y a jalar el hilo hasta poder tener el diagnóstico. O si no, a veces también vienen ya como, no solamente al momento de nacer, doctor, yo no veo a estos pacientes, yo ya los veo grandes, muy bien. A veces llegan 5 años, viene porque este paciente viene su quinto episodio de neumonía durante el año y al momento de hacer de historia, sí, doctor, ¿sabe qué? Mi niño siempre tiene esto, pero él cuando nació me dijeron que era pequeño para edad gestacional, me dijeron que tuvo cardiopatía congénita, además nació en una manito con 4 deditos y todo esto. Entonces ya tengo un paciente que obviamente no lo estoy viendo apenas nació con la malformación congénita, pero ya sé que tiene malformación, que tuvo malformaciones congénitas múltiples. Entonces aquí yo empiezo a sospechar, ¿no? Por ejemplo, mire, aquí podemos tener, ¿no? Paciente recién nacido a término, producto de tercera gestación, con peso y talla adecuada, con ecografías prenatales sin alteraciones, tenemos un pulgar trifalángico y tenemos un CIA y un CIB, ¿no? Esto es parte de lo que llamamos los síndromes corazón mano. Existen varios subtipos de todo esto, ¿no? Pero esto es básicamente un síndrome genético, ¿no? Que sí, doctor, que esto también sabe que podría ser una anemia de Fanconi, podría ser un Holoram, podría ser. Claro que sí. Aquí, por diferenciales, nos podemos pasar toda una tarde con diferenciales. Pero el punto que deseo que quede grabado es que sospechemos que hay una condición genética. Sí, entonces ya tenemos eso claro. Ahora, lo otro es todo paciente con dismorfia. ¿Sí? El paciente con dismorfia es todo aquel paciente que sale de un patrón usual, ¿no? No solamente hace referencia a pacientes que tienen la cara con malformaciones, ¿no? Por ejemplo, el paciente, aquí, esto es de un paper por si acaso, si alguien ve un paciente como aquí en la figura A, diga, sí, es un paciente con malformaciones, ¿no? O con dismorfia, ¿no? El paciente O, quizás sí, pero hay algunos casos en donde quizás no parezca, ¿sí? Y hay que recordar que el dismorfia no solamente hace referencia a lo que es alteraciones faciales, sino también
a lo que son todos, en realidad, toda parte del cuerpo. Entonces, todo paciente con dismorfia tiene 4 dedos en una mano, tiene oligodactilia, sospecha de condición genética, de una enfermedad rara de fondo. Tiene microcefalia, sospecha de enfermedad genética de fondo. Doctor, pero yo escuché que el Zika también puede ocasionar microcefalia. Está bien, aquí nuevamente, y lo insisto bastante porque a veces se pueden llevar una idea equivocada. Está bien, existen otras causas, existen múltiples causas. Las causas genéticas no son las únicas causas de enfermedades. Eso está bien y lo sabemos todo, pero necesitamos agregar los diferenciales. Piensen ustedes en todos los pacientes que han tenido y en cuántos de ellos, no solamente esta semana, de todo el año, en cuántos de ellos han puesto un diagnóstico genético como diferencial. ¿En cuántos? No es necesario que respondan, obviamente, pero háganse esa pregunta. Entonces, eso es lo que necesitamos cambiar, eso es sobre lo que necesitamos ahondar. No, por ejemplo, este paciente de la izquierda podríamos decir, claro, este es un paciente dismórfico, este es algo genético, este es una enfermedad rara, pero a veces puede ser tan sutil como el lado derecho, ¿no? Y los dos tienen una enfermedad genética de fondo, una condición genética que es considerada una enfermedad rara de fondo, ¿sí? Entonces, es necesario entender esto. También tenemos otro escenario, a ver, pueden ir dejando sus preguntas. A ver, déjame ver si hay algún. Pueden ir dejando las preguntas y yo las voy a ir viendo para ir contestándola en el momento, ¿no? ¿Ya? A ver, el otro escenario es misma condición crónica en una familia sin antecedentes aparentes. A veces pueden venir por cualquier cosa, pero si tenemos dos pacientes que están teniendo lo mismo, ¿sí? Y sobre todo cuando es una condición crónica, hay que sospechar de que es una condición genética. Sí, obviamente, si vienen dos hermanos con tos, no hacemos referencia a eso, ¿no? Hablamos de una condición crónica. Sí, doctor, pero la diabetes. Sí, yo me refiero a causas más específicas donde no hay un aparente diagnóstico de fondo, ¿sí? Aquí hablamos, por ejemplo, miren, este es un caso, las fotos son referenciales, ¿no? Todas estas fotos son de internet, de páginas de asociaciones de pacientes. Entonces, pero este es un caso real y en realidad así pasa muchas veces, ¿no? Un paciente varón, 5 años, sin antecedentes de importancia, preperinatales, historia de retraso motor y caídas constantes, tiene hermano de 8 años con la misma historia que actualmente está en silla de ruedas. Tenemos un hermano con una condición crónica que no se sabe por qué es, y tenemos otro hermano que está por lo mismo, ¿no? Recuerdo que aquí lo manejaban como, sí, doctor, me dijeron que había tenido encefalopatía hipóxico isquémica y por eso. Pero en dos hermanos, bueno, asumiendo que, ¿no? Que ese pudo haber sido el motivo en uno, pero si ya tenemos dos hermanos con lo mismo, entonces hay que sospechar que hay una condición genética, obviamente. Sí, doctor, que una vez yo vi que fue por TORS y puede ser, doctores, nuevamente, y voy a insistir esto bastante, ¿sí? Puede ser, pero necesitamos y estamos en la obligación de descartar. Esto es una historia típica de la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, ¿no? Usualmente afecta a varones, ¿no? Y se caracteriza por esto, ¿no? Eh, es una, es una alteración muscular, una condición genética muscular que afecta al músculo principalmente y ocasiona esto, retraso del psicomotor, los pacientes alcanzan ciertos hitos que después pierden y esto lo tenemos. Y actualmente incluso ya hay hasta tratamientos, así que es necesario identificarlo. El escenario 4 y lo pongo de manera aparte, porque es una consulta relativamente frecuente y de gran carga, que es la epilepsia. ¿Todas las epilepsias son de origen genético? No, definitivamente no. Pero sí hay algunos casos que necesitamos revisar sí o sí y sospechar de que estamos frente a una enfermedad rara, ¿no? Epilepsia refractaria, estas epilepsias que le damos 2, 3, 4 medicamentos no responden. Epilepsias de inicio temprano, ¿sí? Neonatos que hacen epilepsia, ¿no? Ojo, obviamente que quitamos a estos de hipoglicémicos por un trastorno electrolítico, que ya están estables, pero siguen con un cuadro de epilepsia, ¿no? Establecido, principalmente cuando es antes del año. Pacientes con epilepsia que afecta el neurodesarrollo. Pacientes con epilepsia y que demoran en caminar, demoran en hablar con el trastorno de conducta. Entonces también hay que ver
y epilepsia con otra comorbilidad, epilepsia con cardiopatía congénita, epilepsia con talla baja, epilepsia con oligodactilia, epilepsia con malformación ororectal, epilepsia y todas las combinaciones que se puedan imaginar. En estos casos también hay que sospechar de una condición genética de fondo, ¿sí? Entonces, este es un caso, ¿no? Una paciente con leve retraso del desarrollo psicomotor que debuta con convulsiones al año y medio, vuelven a repetir a la siguiente semana, ya le inician anticonvulsivantes, a los 2 años nuevamente, parece que iba todo bien, pero a los 2 años nuevamente convulsiones, se le modifica el tratamiento y convulsión, se le agrega otro medicamento y convulsión y nunca remitió. Entonces, esta es una encefalopatía epiléptica, ¿no? Y del desarrollo le llaman. Entonces, este es un cuadro probablemente de origen genético y que probablemente sea poco frecuente, ¿no? A ver, y aquí vamos con las preguntas, por favor, doctores. Aquí la idea es que interactuemos todos juntos. Eh, a ver, aquí mire, la doctora Ana Aguilarte, en el caso de un paciente con epilepsia refractaria, microcefalia, hipotonía, retraso del desarrollo, se puede sospechar en una enfermedad rara, debe ser evaluado por genetista, ¿cierto? Doctora, entendió absolutamente todo. Sí, tenemos una epilepsia refractaria, solamente por eso ya debería. Microcefalia, hablábamos de epilepsia más algo más, tiene microcefalia. Hipotonía y retraso global del desarrollo. Ya vamos a ver que retraso global del desarrollo de manera independiente también se debe que ser considerado como una alerta para una enfermedad rara. Entonces, este paciente tiene hasta 3 motivos distintos por el cual por el cual debería ser evaluado por un médico genetista. ¿Sí? Y muy probablemente sea una condición genética, claro que sí. Entonces, sí, doctora, está bien lo que está mencionando. Ya vamos más de la mitad, ya vamos avanzando. Estamos en otro escenario ahora, trastornos del neurodesarrollo que usualmente no responden a terapias. ¿Sí? Esto es algo como lo que mencionaba, doctora, ¿no? Pacientes que sabemos, a ver, sabemos que todos los niños, ¿no? Tienen hitos del desarrollo que son rangos, no son fechas inamovibles, ¿no? Sino que son rangos que pueden tener para control cefálico, control torácico, para caminar, para subir escaleras, para hablar, hacer oraciones, todo esto. Sin embargo, en ocasiones puede demorar bastante. Los trastornos a veces pueden ser aislados, pacientes que avanzan todo, pero que demoran un poquito en hablar o demoran un poquito en alcanzar ciertos hitos. Está bien. Sin embargo, usualmente la mayoría con terapia se nivela, responden y todo esto. A pesar de eso, hay algunos pacientes que aún con todas las terapias y todas las intervenciones tempranas, no progresan. Entonces, estos pacientes que tienen un trastorno del neurodesarrollo, que es un retraso del desarrollo psicomotor, y que no responden a terapias, hay que siempre, 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 siempre sospechar que hay una condición genética de fondo. No es solamente que se está adaptando y todo. Ojo, hablamos de pacientes que ya se inició todo y aún así no hay una respuesta. Ahí hay que sospechar de una causa genética, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es un paciente varón de 3 años sin antecedentes prenatales y perinatales de importancia, ¿no? Porque no sé por qué motivo, pero la mayoría de estos pacientes que tengo, todos, bueno, no todos, ¿no? Pero casi todos llegan, doctor, me dijeron que es encefalopatía hipóxico, encefalopatía, 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 o que tragó líquido, tragó líquido, tragó líquido, tragó líquido, y todos vienen con eso, ¿no? Y al momento de ver, nos damos cuenta de que en realidad como una causa genética de fondo, pero es que nunca se sospechó o se sospechó tardíamente. Entonces, y ahora todos los que están aquí, que ahora lo saben, van a ver que existen otros motivos por el cual los pacientes pueden tener retraso del desarrollo psicomotor. Vemos que el paciente se sentó al año 2 meses, cuando usualmente no debería que haberlo hecho antes. Recién está caminando con apoyo a los 3 años, debería haberlo hecho alrededor del año. Solo si la vea, ya debería que estar haciendo oraciones completas y todo. Y en terapia desde un año sin notable mejoría. Entonces nos damos cuenta de que sí hay algo de fondo. Entonces este paciente debería que tener una evaluación genética eh, y debería que entrar a un estudio de una enfermedad rara. Nos preguntan, ¿los pacientes con lesión cerebral están considerados como enfermedades raras y huérfanos? Esta es una pregunta muy interesante y nos ayuda a explicar algo. Ojo que cuando hablamos de enfermedades raras hablamos de ya diagnósticos etiológicos.
Yo puedo dar un diagnóstico de fiebre y es un diagnóstico. Yo puedo decir que esta fiebre le ocasiona el dengue y ya tenemos un diagnóstico etiológico, ¿no? Pero a veces podemos tener algunos diagnósticos como por ejemplo ataxia. Ya sí, tiene un diagnóstico de ataxia, pero ¿cuál es la causa de esa ataxia? Una ataxia espinocerebrosa tipo 6, tipo 10, o puede ser una ataxia de Friedrich, o ¿qué tipo de ataxia? Muy bien, entonces, respecto a ese caso, doctora, que usted comenta, doctora Rosa, depende de qué lesión cerebral tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con enfermedad de Fabry, niños que pueden hacer ACVs, ¿no? Stroke-like, como si fuera un ACV en un niño, y le puede ocasionar una lesión cerebral. Y claro, la enfermedad de Fabry es una enfermedad poco frecuente. Entonces, algunas enfermedades mitocondriales en niños pueden ocasionar también stroke-likes. Entonces, depende de qué tipo de lesión hablamos, doctor. Ujú. Y desde el primer nivel, el doctor Néstor nos pregunta desde el primer nivel de atención, ¿qué sugerencias de sospecha para evitar demores en el diagnóstico? Doctor, todo lo que está viendo aquí, todos los escenarios están dirigidos específicamente a primer nivel, ¿sí? Un paciente que va por retraso del desarrollo va a llegar a su primer nivel, va a su control de CRE y se da cuenta, y la enfermera o quien haga el CRE en el centro de salud se va a dar cuenta, tiene 3 años y no camina. ¿Qué está pasando acá? ¿Sí? Entonces hay que considerarlo eso. Y lo ideal es que apenas lo sospeche, refiera. Si no lo sabe, lo peor que puede pasar es que le regrese la referencia y listo, no pasó nada, no se acabó el mundo. Pero lo otro es que le puedo estar ahorrando años de diagnóstico y vida a ese paciente, le puede estar ayudando. Ahora, esto ya es un poco más hospitalario, pero de todas maneras es importante. El deterioro clínico persistente pese a tratamientos correctamente administrados. ¿Sí? Eso también es muy, tengo un paciente que entra y yo creo que es sepsis, ¿no? Esto lo vemos a veces en neonatos o niños. Yo creo que es sepsis. Le damos el medicamento 1, el antibiótico 1, antibiótico 2, cultivos negativos, negativos, negativos. Le damos más, le rotamos. Yo creo que es hongo, yo creo que es viral y le damos todo y el paciente 3 meses lleno de medicamentos y fallece. ¿Qué pasó? Entonces, ¿está bien, doctor, que pueda ser una bacteria resistente multiresistente? Claro que sí, está bien, eso no lo podemos negar, pero necesitamos ahondar. ¿Cómo se vería un caso típico de estos? Un recién nacido, le dieron de alta los 2 días de vida, sin antecedentes, nació todo bien, nació en su posta, todo bien, se fue, pero la madre nota que no succiona adecuadamente, además lo nota muy somnoliento, distinto a sus otros hijos. Se regresa, no, me voy, la mamá ya tenía otros hijos, ya reconocía, lo regresa a la posta, terapia antibiótica según protocolo. Paciente no responde, solo empeora, solo empeora, solo empeora. Pasa UCI y fallece el mes de vida. 3 semanas y tanto con todo lo que se involucra, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber pasado aquí, doctor? No me va a decir que eso es una enfermedad rara, ¿no? Si la sepsis lo vemos todos los días. No, no hablamos de la sepsis como tal, hablamos de que existen algunas condiciones que teniéndolo como base, se agrega cualquier cosa y el paciente se complica. En estos casos, errores innatos del metabolismo, por ejemplo. Existe una asociación de pacientes con errores, con enfermedades del metabolismo acá en Perú, por si acaso, y tenemos, ¿no? Enfermedades del ciclo de la urea, tenemos algunas enfermedades mitocondriales, tenemos pacientes con fenilcetonuria, galactosemia. Les hablo de pacientes que tenemos, ojo, no de pacientes de paper solamente, no, pacientes que tenemos, que manejamos, que los hemos sacado, ¿no? Eh, y así, tenemos muchos pacientes con este tipo de condiciones. Y puede ser que lo vean y si no lo sospechan, simplemente no se va a poder llegar al diagnóstico. Evaluaciones por múltiples especialidades sin diagnóstico definitivo. Esto también, ¿no? Dentro de la odisea diagnóstico, pacientes que van 10, 15, 20 médicos, sin exagerar, ojo, y sin diagnóstico. Sí, y después del quinto ya le dicen, no, este es conversivo, señor, es conversivo de psiquiátrica, dale su pastillita ahí para que no moleste y listo. Sin embargo, muchas veces termina siendo una enfermedad genética. Y sí, doctor, pero yo también he tenido que muchos eran psiquiatras. Claro que sí, pero necesitamos sospecharlo, necesitamos hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Algo hay aquí. Vamos a empezar a analizar. De repente no lo pueden hacer ustedes, lo mandan con un genetista y listo, ya le damos de repente otra visión y puede haber un caso, un diagnóstico y como este, ¿no? Una paciente mujer, 10 años, fiebre episódica, sin motivo aparente, asociado a rash, 3 veces hospitalizada para estudio, todo negativo, antecedente dolor abdominal,
le dijeron que era apendicitis, lo operaron, no encontraron nada de apendicitis, otro episodio de dolor abdominal, está somatizando, lleva 5 años, le dijeron que somatizaba. Y esto puede ser una fiebre mediterránea familiar. Por cuestiones de tiempo, nada más lo dejo ahí para que también tengan el interés, busquen fiebre mediterránea familiar y se van a dar cuenta, ¿no? De estas fiebres episódicas asociadas a dolor abdominal y asociado a rash, ¿no? Y con una pastillita, ¡pum!, mejoran bastante. Entonces, estos pacientes existen. Y ya para ir terminando, presentaciones atípicas y que no van con la evolución clínica esperada con el diagnóstico dado. Eso es algo que vemos a veces, ¿no? Diabetes lo conocemos desde pregrado, ¿no? Sabemos que existe tipo 1, tipo 2 la más frecuente y es lo que más vemos. Sin embargo, existen otros subtipos, ¿no? Eh, y existen algunos cuadros de diabetes que pueden darse en el contexto de algunas enfermedades genéticas. Obviamente, si tenemos un paciente obeso, 40 años, que no hace ejercicio, que fuma y una mala alimentación, no nos demos vueltas, no busquemos 5 pies al gato. Tiene su diabetes tipo 2 y todo. Sin embargo, un caso como este, ¿no? Una mujer de 12 años que empieza con acantosis. Debuta a los 2 años con hiperglicemia en 400 y glicosilia en 8. Y se ve esto, las venas bien marcadas y los músculos marcados. Ah, es tipo 2 y seguro perdió toda la grasa por su diabetes no controlada. Si inicia insulina, metformina, recomendaciones nutricionales, no mejora hemoglobina glicosilada. La culpa seguro es de la mamá que no le da la dieta, la culpa es del adolescente que no mantiene la dieta. Ah, listo, pasan 6 años sin haber logrado control metabólico adecuado. ¿Qué pasó acá? Este es un caso que de verdad pasó con algunos datos cambiados, pero es un caso que he tenido, ¿no? Esto es básicamente una lipodistrofia. Lo que tenemos aquí es que este paciente en realidad ha perdido toda su grasa corporal y por cuestiones de la fisiopatología de esta condición, terminan haciendo todo el depósito en el hígado y terminan también no metabolizando bien lo que es todo lo que es la glucosa y terminan haciendo una diabetes, una diabetes asociada a lipodistrofia. ¿Y por qué cambia, doctor? Si al final el manejo es el mismo, ¿no? No, sino que el manejo es más agresivo. Y este paciente con GLP-1, SGLT2, metformina, manejo nutricional, recomendaciones de ejercicio, se controló. Después de 8 años sin tener un control adecuado, se pudo controlar esta paciente. Y todo por un adecuado diagnóstico. Esa es la diferencia que podemos hacer, doctores. ¿Sí? Y ya con esto ya estamos terminando. Realmente para hacerse acordar que los escenarios que hemos visto nos sirven para sospechar. No significa que todos los casos corresponden a una enfermedad rara, ¿sí? Pero sí existe una alta probabilidad, que hay que recordarlo. ¿Qué hacer frente a la sospecha? Ya, ahora, doctor, ya sospeché, listo, me quedó claro su charla. Ahora, ¿qué hago, doctor? Estoy en Perú, ¿qué hago? Primero iniciamos el tratamiento de los signos y síntomas presentes si es que estamos seguros, ¿no? Este paciente, el último caso, si tiene diabetes, comienza. Ya después seguro se optimizará, después seguro lo refieres y ya le mejorará, pero se comienza, ¿no? El paciente el neonato que se descompensó y todo, iniciamos el tratamiento, ¿no? No es que vamos hasta que no sepamos cuál es el metabolito que falla en la vía, ¿no? No vamos a iniciar tratamiento, no, se comienza el tratamiento, pero a la vez que iniciamos el tratamiento de signos y síntomas, comenzamos también con lo que es una derivación adecuada. No demorar la referencia. No demorar la referencia. Entonces, sospecho, man, lo peor que puede pasar es que le rechacen la referencia. No pasó nada. No pasó nada. ¿Sí? O que le regresen al paciente. Simplemente no pasó nada. ¿Sí? Como les dije, lo que pueden ganar es tiempo para el paciente, vida para el paciente. Siempre intentar buscar la etiología. Claro que sí, ¿no? Yo sé que en Perú es un poco difícil porque muchas veces no tenemos acceso a los exámenes que deberíamos, ¿no? Pero cada vez que se pueda, si es que no lo podemos hacer en nuestro hospital, refirámoslo para poder ayudar al paciente. Y búsqueda activa de condiciones genéticas. No van a llegar diciendo yo tengo algo genético. No, doctores. Al paciente con condición genética hay que buscarlo. ¿Sí? Búsquenlo. Y pónganlo ahí siempre en sus diferenciales, ¿no? El paciente llega por esto, está hospitalizado, 15 diagnósticos distintos y ninguno sospechamos de causa genética.
Busquen, así pónganlo en el diferencial número 50. Pónganlo. Si no es, qué bueno que no fue. Ojalá que no sea. Pero si no, pero si resulta que sí es el diagnóstico, pudimos identificarlo a tiempo. ¿Ya? Entonces, siempre buscar activamente. ¿Y qué hacer frente a la sospecha? Si tenemos alguna sospecha específica, referir al centro con experiencia en ese tipo de enfermedades. En el MINSA, bueno, tenemos lo que son los Institutos Nacionales de Salud del Niño, ¿no? Ahí está el de Breña y el de San Borja. Estuve yo trabajando en Breña durante varios años, le tengo un inmenso cariño y ellos están totalmente capacitados y tienen un nivel, todos los doctores ahí, que esto, resuelven muchos de estos casos, ¿sí? Así que lo refieren. En salud, sí, también lo pueden referir al Hospital Rebagliati, en Almenara también ven la parte de genética, en Zagual también ven algo de la parte de genética, así que también los institutos, ¿no? El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas tiene un excelente equipo de neurogenética, ahí ven también lo que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que ya seguro será otro tema de cáncer hereditario, síndromes de predisposición genética al cáncer, ven muchos casos ellos, básicamente son los principales centros, ¿no? También en la maternidad, si no me equivoco, y el Hospital San Bartolomé también tiene la parte de genética. Si no tenemos una sospecha específica, referimos a un centro de alta complejidad, idealmente con servicio de genética médica, ¿no? Y en todos los casos, siempre una evaluación por un médico genetista, ¿sí? Ahora también existen las teleconsultas, también pueden ayudar a orientarles, así que yo creo que es básicamente lo que deberíamos que hacer. Y bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Sí, espero que haya sido de su agrado y que les sirva mucho, ¿no? Que les sirva mucho. Estos son mis datos de contacto. Si es que alguien tiene alguna duda o algo, estoy aquí para ayudarles. Voy a ir contestando algunas preguntas. La doctora Marisa, la tengo pacientes sobrevivientes a crisis de hipertermia maligna, algunos con estudio genético, otros que por antecedente de fallecimiento de primera, segunda y tercera generación son considerados susceptibles de hipertermia maligna. Es una excelente observación, doctora, sí. Existe una susceptibilidad, ¿no? En hipertermia maligna. Sin embargo, miren, aquí vemos algo que podría cambiar la historia de este tipo de familias. Cuando alguien tiene una condición genética, usualmente autosómica dominante, ¿no? No significa automáticamente que la siguiente generación sí o sí lo va a tener. Hay distintos tipos de herencia, digamos, el X recesivo, dominante, mitocondrial, no mendeliana, distintos tipos de herencia. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si tengo una paciente con una enfermedad genética, su siguiente generación tiene un alto riesgo, pero no significa que todos lo van a presentar. Entonces, en familias en donde a veces se diagnostica una condición genética y no se tiene una confirmación genética, ocurre esto, ¿no? Uy, como el papá o la mamá tuvo la condición genética, hay que asumir que los 5 hijos tienen la condición genética sí o sí. Pero a veces pasa que después, con el tiempo, después de 10, 20, 30 años, hacen el estudio genético y resulta que uno, dos o todos en realidad no tenían la condición genética. Y estuvieron toda su vida recibiendo exámenes, tomando precauciones y todo, incluso no desarrollando su vida, ¿sí? Solamente porque sospechaban que tenían una condición genética. Entonces, para eso también, para el impacto familiar, sí vale la pena realizar los estudios. Sería bueno que los vea algún genetista, doctora Marixa, a estos pacientes, sobre todo en aquellos que no tienen el estudio genético y no tienen síntomas, eh, para saber, para definir si sí va a ser necesario tener los cuidados, ¿no? De SOP o durante SOP o no, ¿sí? Les puede cambiar absolutamente para siempre la vida. ¿Cómo hacer para diagnosticar errores innatos del metabolismo cuando sospechamos a dónde derivar? Uf, doctora, esa es una pregunta inmensa. En realidad no es una pregunta, una respuesta nada fácil, ¿no? Eh, Mi mejor respuesta, a ver, no quiero aprovecharme de esto, pero va a haber un curso en el que estoy invitado que es sobre el ABC de la genética médica en pediatría. Sí, un curso justamente que va a estar dictado por doctores del Instituto Nacional de Salud del Niño, de Rebagliati y del INEM por genetistas. Justamente uno de los temas es cuándo sospechar errores innatos del metabolismo. ¿Sí? Aún como genetistas necesitamos muchas veces especializarnos en errores innatos del metabolismo y en realidad se necesita un equipo. Aquí en Perú
En el Rebagliati es donde tenemos una cohorte grande, ¿no? Y está el doctor Marco Morales, un excelente pediatra que maneja mucho la nutrición de estos pacientes y lo manejamos muchas veces en conjunto, que tenemos pacientes con errores y datos del metabolismo. En el niño de Breña también ven varios, pero suele ser muy complejo. Y ojo, es complejo aquí en Perú y es complejo en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo es complejo. Pero entenderán que por la coyuntura, por los exámenes, eh, por la nutrición especial que a veces estos pacientes pueden necesitar, aquí en Perú se hace un poco más difícil. Pero yo le recomendaría eso, doctora, si desea después me contacte y le doy la información. Doctor, gracias por la charla. En cuanto a las referencias, el INC acepta pacientes del MINSA mayores de... Ah, ya, eso es excelente, una excelente observación. Eh, doctor Wilson, sí, pues el INS acepta pacientes solamente menores de 18. Y lo que usted comenta es un gran vacío que se tiene. Mire, si son adultos, los mayores de 18 años y tienen alguna sospecha de condición genética, neurogenética, o sea, que afecta la parte neurológica, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en el Mogrovejo, tienen un área de neurogenética. Pero si es por otra cosa, aquí es donde también trabajamos con médicos internistas también, porque ellos ven los adultos, ¿no? Pero no existe un área de genética específicamente de adultos para estos, de genética. Es algo muy complicado, es una deuda pendiente que se tiene y en realidad a nivel mundial no existen como que servicios de genética de adultos como tal. Que sí, existen médicos internistas que se interesan más por la genética y todo, o genetistas que se interesan más por ese tipo de condiciones, sí, pero como tal no existe un servicio. Es una deuda muy pendiente. Sí, sí, doctora Marisa, claro, es autosómico dominante, claro, tiene esas consideraciones, pero me refiero a que, por ejemplo, si al final un hijo de estos pacientes entra con todas las precauciones, se tiene el medicamento de emergencia, ¿no? Para la hipertermia, y al final resulta que no tenía la variante, y al final resulta que no tenía la mutación de la familia, y entre comillas, por las puras se tomaron estas precauciones. Entonces, esa es la diferencia que puede haber. Aide, doctor, mi mamá le duele el cuerpo mucho por horas, exámenes y nada, que hasta una resonancia le sacamos y nada que me aconseja. Una reevaluación, ¿no? Estos dolores en todo el cuerpo lo vemos en fibromialgias o dolor crónico, lo vemos, por ejemplo, en pacientes con Ehlers-Danlos. Existen muchas condiciones genéticas que podrían estar ahí presentes, pero también existen condiciones no genéticas. Sería cuestión que lo evalúe un médico internista o también un médico genetista podríamos ayudar y dar una opinión. Johnny Dávila, en los casos de recibir recién nacidos dismórficos, ¿hay alguna evidencia, algún signo clínico que me oriente a tener mayor sospecha de enfermedades raras o siempre debe considerar la lesión de signos menores y mayores? Excelente pregunta, doctor. En realidad no existe un solo signo que nos lleve a eso. ¿Tiene malformaciones congénitas? Hay que sospechar de lo genético, punto número uno. Punto número dos, a veces llega, ¿no? Este niño que, uy, ¿sabes qué? Esta orejita no me gusta, o la nariz muy ancha, o los ojos aquí, y la familia dice, sí, tuvo un tatarabuelo, tuvo un sobrino, un primo que algo parecido. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Hacerle seguimiento. ¿Y seguimiento con qué? Con su neurodesarrollo. Entonces, aquí con esa simple cartilla para evaluar hitos con eso. Si tenemos un paciente que sospechamos, pero vemos que su neurodesarrollo no va avanzando, entonces probablemente esos rasgos dismórficos leve que usted está viendo sí estén en relación con su retraso del desarrollo psicomotor y sea alguna condición genética. Uy, a ver, ¿cómo se debe proceder ante la sospecha de una enfermedad genética en adulto? Uy, en realidad, depende de cuál sea el motivo, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, existen, a ver, algunas enfermedades de presentación en adulto, por ejemplo, algunas ataxias, ¿no? La enfermedad de Huntington, todo, eh, digamos que pueden ser, pero frente a la sospecha, referirlo a un centro de alta complejidad, ¿no? De repente a los hospitales nacionales, Loaiza, 2 de Mayo, referirlo, ¿no? Idealmente, a ver, evaluar si algún médico genetista lo puede evaluar. Como les dije, no hay un servicio de genética de adultos, no existe.
quienes ven adultos mujeres puede ser en el Hospital San Bartolomé, que también hay médico genetista. Pero bueno, eso es algo que como sistema de salud sí, es una observación grande la que hace doctora Marixa. El acceso a los exámenes genéticos sigue siendo una gran dificultad aquí en nuestro país. Bueno, he tratado de responder todas las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Y nada, ahí no se olviden de seguirme en mis redes. Hablo mucho sobre enfermedades genéticas. Tienen mi número, pueden contactarme. Y listo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, doctora. Doctor, excelente la primera exposición muy que estimula a que realmente es el interés, ¿no? De que podamos ya ir considerando estas patologías y hacerlas visibles. Y eso es lo más importante. Tenemos que trabajar, como bien lo dice, en diferentes niveles de atención y quizás con muchos profesionales, porque en los de primer nivel a veces no tenemos un médico, tenemos nutricionistas, enfermeras, y yo creo que este tema, por eso es fundamental y creo que ya de aquí, de hace varios años, con el equipo del MINSA, y está en línea nuestra coordinadora, que es la doctora Bisal Durán, que me gustaría si pudiera la doctora conectarse con nosotros y poder darnos algunas inquietudes. Bueno, tenemos, y yo creo que doctor Nelson va a ser, bueno, usted fue invitado en una primera, el día que se celebraba el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y yo creo que siempre lo vamos a tener presente. Lamentablemente, y ese es el gran interés de nosotros como hospitales del Ministerio de Salud, mejorar nuestras posibilidades de acceso, sobre todo en lo que es el diagnóstico. Como bien lo dice alguno de los colegas, nos quedamos sin diagnóstico porque muchos de estos hospitales del MINSA lamentablemente no tenemos las armas de diagnóstico y ni siquiera los profesionales. Por ejemplo, genetistas, en MINSA no tenemos, en los hospitales 3.1 no tenemos ninguno. Entonces debemos ya ir, creo, y una primera manera es conformar los equipos multidisciplinarios. Y eso nosotros, por eso nos hemos abocado a esto. Primero, formar el comité con la finalidad de mejorar el diagnóstico principalmente. Y ahí vamos a ver nuestras dificultades y poco a poco ir superando y ir mejorando con, en este caso, las autoridades que son nuestras direcciones, y tener, como bien lo dice un genetista, nosotros así tenemos dificultades y tenemos pacientes, bueno, en los casos pediátricos solemos enviarlos generalmente al niño de Breña o de San Borja, pero cuando ya lo tenemos en jóvenes, a veces, y más aún adultos, a veces no sospechamos de estas enfermedades raras. Y salvo en el caso mío, yo soy hematólogo, entonces vemos la parte hematológica y llegamos un poco a la conclusión de algunas de estas patologías, pero no todas las formas metabólicas, etcétera. Entonces tenemos un amplio panorama que yo creo que es un inicio nuestro y es por eso la iniciativa nuestra de confluir con los diferentes colegas con mayor experiencia y que podamos nosotros ir superando estas barreras. Doctora Bisac, pudiera, no sé si está ya presente, y la doctora Bisac Durán es la coordinadora del equipo de enfermedades raras y huérfanas del MINSA, que nos gustaría, si yo creo Hola, que le doy aquí estoy. Acá estoy conectada. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y por el pase para poder dirigirme un poco a todos ustedes. Les doy un saludo a nombre acá del Ministerio de Salud, nuestro director ejecutivo, el doctor Percy Herrera, de Enfermedades No Transmisibles Raras y Huérfanas. Y bueno, primero para agradecerles por haber hecho este curso que el temario está pues increíble, aprovéchenlo, conéctense. eh,
He escuchado la primera ponencia del doctor Purizaca, genial. Creo que todos hemos aprendido bastante y todos tenemos la tarea de ser buenos profesionales y tener la sospecha clínica, ¿no? De de no pensar primero que es alguien conversivo, que se está haciendo, que debe ser algo, un problema mental, sino también tener entre nuestras sospechas enfermedades que no son comunes y que hacemos pasear a nuestros pacientes de uno y otro médico, a veces buen tiempo, ¿no? Y yo leí un estudio que hasta 7 años podría tardarse alguien para poder tener un diagnóstico de una enfermedad rara. Con respecto a las tareas del Ministerio de Salud, antes les voy a ir comentando que ya las enfermedades raras tienen su ley, ¿no? Que les da prioridad para el tratamiento y atención integral. Esta ley fue modificada el año pasado y necesita ser reglamentada. El reglamento ya se terminó de hacer y está ya en la fase de opinión técnica, y esto va a favorecer mucho, sobre todo el flujo del tratamiento de alto costo que estos pacientes necesitan, les va a favorecer bastante, ¿no? También está estipulado sobre el plan, sobre el registro, todo inclusive hemos puesto una cláusula, ¿no? Un artículo donde creamos el programa presupuestal, así que ojalá pues que el MEF tenga a bien aprobarlo, ¿no? Eso en respecto a lo que es el reglamento, ¿no? Estamos esperando ya las opiniones técnicas de los estamentos a lo que lo hemos enviado. Ojalá que lo hagan a la brevedad. El otro tema que también quería comentarles es que el MINSA tiene un convenio em, con una asociación que se llama Conectiva, de pacientes que sufren enfermedades del tejido conectivo, para la implementación de tarjetas de emergencia que deben portar los pacientes con enfermedades raras como el síndrome Marfan, enfermedad de Williams, ¿no? Y algunas otras enfermedades, que son tarjetas que a nivel internacional están aceptadas, ¿no? Estamos empezando ya la fase de validación. Hemos mandado documentos al Hospital 2 de Mayo, a ver si nos hace caso la doctora y su equipo, al Hospital 2 de Mayo, al Hospital Loaiza. Le hemos mandado a Casimiro Ulloa y hemos mandado también al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para que puedan, y al INCOR por la enfermedad de Marfan, para que puedan hacer una revisión y una validación del instrumento y esto se pueda generalizar, ¿no? Cosa que cuando llega un paciente con esta enfermedad con algunos síntomas, puedan los colegas médicos revisar su tarjeta y ver qué riesgos puedan tener, ¿no? En Marfan, por ejemplo, los aneurismas de aorta pueden llevarse a nuestros pacientes si es que no lo sospechamos, y en este caso va a ser de bastante utilidad si es que esto se llega a validar y se puede hacer pues una suerte de lanzamiento, ¿no? Tal vez en el 2 de mayo, en el OAISA o en el mismo MINSA, lo podemos estar coordinando, pero creo que una vez que ya esté validado esto va a ser bueno. Lo mismo también invitarles a ver en el canal de YouTube nuestros videos de nuestros pacientes de la campaña comunicacional de enfermedades raras pero no invisibles, donde varios de nuestros pacientes de diferentes enfermedades raras dan su testimonio, ¿no? Último tuvimos 3 pacientitos con hemofilia y estamos gestionando subirlo al YouTube del MINSA, ¿no? Estos están en sus redes sociales y que nos ayudan a humanizar esto de las enfermedades raras. A veces no sabemos ni quiénes son, como son enfermedades raras, no lo vemos mucho, pero son pacientes que día a día afrontan dificultades para su tratamiento, para su propia vida, y veces hasta para movilizarse, ¿no? Los pacientes con osteogénesis se fracturan, un día sí, el otro también, los pacientes con hemofilia sangran, y ahora hemos tenido a los pacientes con esclerosis múltiple, los hemos entrevistado el día de hoy, pronto vamos a tener el video. Ellos sufren de dolores por ráfagas, ¿no? O sea, por brotes que le llaman, ¿no? Y también tienen dificultades para conseguir sus medicamentos, que son de alto costo. Entonces, acá estamos trabajando, haciendo una serie de acciones para poder solucionar el tema del tratamiento, del diagnóstico, y la capacitación es realmente crucial. Agradecemos al Hospital 2 de Mayo por haber organizado este curso y pues estaremos siempre en contacto para continuar
bueno, pues nuestra función es servirles a todos, ¿no? Y en este caso a todos nuestros pacientes de enfermedades raras y a los profesionales que los atienden para facilitarles, ¿no? Su diagnóstico. Sobre el registro nacional, también quería, ya que están mirando gente de bastantes lugares, que hemos hecho una depuración de los usuarios, ¿no? Y que ya pronto nos vamos a encontrar ya con el nuevo, o sea, la nueva forma de ingresar pacientes que debe ser más ágil, enlazada con el colegio médico para que no haya que llenar mucho y todo se llene de manera, digamos, casi automática, ¿no? Entonces eso también vamos a empezar la capacitación y les vamos a estar comunicando a través de sus coordinadores. No se olviden que cada región tiene su coordinador regional y cada DIRIS también tiene su coordinador de su DIRIS, ¿no? Y así tenemos que irnos organizando y comunicando, ¿no? Y una vez que ya estemos más organizados, va a ser más fluido cómo vamos a trabajar todos en conjunto. Somos un equipo de todo que está en todo el Perú, ¿no? Un coordinador por región, en realidad somos ya 32 personas. Tenemos a la licenciada Nilda que se ha unido al equipo de MINSA y ella nos colabora con el tema presupuestal y también de las referencias y algunos documentos que también es necesario hacer. Muchísimas gracias y que continúen las capacitaciones que están súper, ¿no? Y que contribuyen a la formación médica de nuestros profesionales de la salud. Muchas gracias, doctora Loaiza. Gracias, doctora Bisaca. Bueno, quiero agradecer al doctor Nelson Purizaca por tan bonita presentación. Yo creo que lo vamos a seguir contando con usted, doctor. Creo que sí, doctora. Para cuando se necesite, lo mismo para los otros colegas. Llevo ya regular tiempo siguiendo la difusión de todo lo que son estas enfermedades, este tipo de condiciones. He dado charlas para varias asociaciones de pacientes. Y si algún colega también desea en algún hospital y todo, yo siempre tengo la mayor disposición para esto. Así que nada, a seguir, a continuar trabajando por esto, que el camino es todavía muy, muy, muy largo. Exactamente. Y trabajar en conjunto para el bienestar de nuestros pacientes, principalmente mejorar los diagnósticos y ir creciendo. Gracias, doctor. Y aquí tenemos a una licenciada, creo, de la DIRIS Limas que ha levantado su manito. No sé si quiere hacerle una pregunta al doctor antes que ya nos retiremos. ¿Puede aperturar su audio? ¿O ya no? Bueno, se desanimó. Bueno, para recordarles, está abierta ya el link para que coloque su asistencia. El doctor Orellana con mi apoyo de coordinador. Hemos aperturado también un aula virtual donde se les va a colocar también información y el doctor Orellana va a incluir ahí todo lo que es la normativa que está hablando la doctora Bizar, el listado de las enfermedades raras o huérfanas. Van a poder encontrar poco a poco también información adicional y en las próximas, los esperamos en la próxima sesión, que también lo que queremos es incluir también, como bien lo ha hecho el doctor, casos clínicos, para que no solamente nos quedemos la parte teórica, sino que también podamos apoyar en casos del día a día que tenemos, ¿no?, cada uno de los colegas que van a seguir participando en este evento. Bueno, les agradezco su participación, me siento muy satisfecha, hemos tenido 131 participantes y todos prestos, yo creo que todos nosotros con mucho interés de que podamos, primero, que fortalezcamos el diagnóstico y para un futuro mejorar los tratamientos. Gracias y hasta la próxima sesión. No olviden su asistencia, colegas, para que se va a registrar su participación. Gracias.